situación actual es crítica, ¿sí? Estamos en un contexto de emergencia sanitaria con una tensión máxima en el sistema de salud en general. Durante el fin de semana pasado alcanzamos un 100% de ocupación de camas. La preocupación está en los médicos, en los jóvenes médicos que están en las terapias y que realmente no pueden dar respuesta. Hay que seguir las indicaciones de los médicos y evitar esto que está pasando, que hay una explosión de enfermos. Claro que sí, todo eso preocupa. La ocupación de las camas preocupa, los números de los contagios preocupan y es el momento tal cual ocurrió, me parece, durante el primer año de la pandemia. Es lo importante, escuchar a quienes saben, escuchar a quienes trabajan con la enfermedad. Voy a saludar a Gerardo Bosovich, director médico en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por recibirnos. Buenas noches y gracias por el contacto. Doctor, primero que nada, ¿qué análisis hace usted de la actual situación sanitaria? ¿Qué es lo que puede ver, qué es lo que puede observar en estas últimas horas? Así como el año pasado tuvimos una meseta alta con un crecimiento lento, en esta segunda o tercera ola, si contamos la de principios de enero, tenemos una incidencia de casos, un ascenso brutal, una enorme diseminación y contagio, y eso ha puesto en tensión a los recursos de salud, aún con la ampliación que hicimos de recursos humanos y físicos el año pasado. Bien, es una situación compleja. ¿Usted considera, hemos escuchado ya a varios científicos considerando que habría que endurecer las medidas? ¿Usted cree que ese es el camino ahora o que hay que esperar para ver si hay resultados por las medidas tomadas la semana pasada? La contención de esta crisis es una gran ola que amenaza las defensas que hemos levantado. El año pasado las defensas que teníamos se elevaron considerablemente. Sin embargo, una incidencia disparada de casos amenaza con sobrepasar esos diques de contención que hemos levantado y por tanto se imponen una cadena de medidas que no son solo gubernamentales. Hay acciones de la sociedad, de los efectores de salud como sanatorios, hospitales y también de los financiadores. Y en esa cadena está involucrado toda medida que sirva para disminuir los contagios. Está claro que decisiones gubernamentales solas, con desobediencia social en materia de las prevenciones básicas, que ya todos conocemos, no van a alcanzar de por sí. Entonces necesitamos que los usuarios de servicios, por ejemplo, no concurran a las guardias para hacerse una PCR por las dudas porque fueron un contacto o porque tienen síntomas leves. Las guardias no son para eso. Tienen que acudir a las unidades de febriles, a los centros de ambulatorio, llamar al 107 y consultar dónde atenderse. Luego necesitamos balancear fuerzas. El año pasado primero se congestionaron los centros públicos, luego nos tocó a los privados del AMBA y finalmente la ola se trasladó al interior del país. Ahora nos toca tener primero en los centros de gestión privado una ocupación alta de camas, fundamentalmente en terapia intensiva. Quizás luego se replique y se extienda a otros lados. Eso significa que puede ser necesaria una transferencia de pacientes de un lugar al otro e incluso de un distrito al otro. En eso se han hecho algunos ejercicios en nuestro país, o en Chile, por ejemplo, implementaron el año pasado vuelos sanitarios para trasladar pacientes de áreas con gran congestión en terapia intensiva a lugares donde hubiera camas disponibles. Luego hay otras medidas como acelerar el proceso de segunda dosis para los equipos de salud, para que no perdamos recursos críticos ante el avance de los contagios. Esto por mencionar algunas, pero esencialmente este brutal disparo de los contagios se debe a conducta social, a las reuniones sociales, lícitas o ilícitas, agregarias a las personas que se juntan sin medidas de protección, a jóvenes en actividades sociales que luego trasladan a sí mismos y a los mayores, y personas que creen que están en bajo riesgo, por ejemplo menores de 60 años, que se están contagiando y enfermando gravemente. Gerardo, ¿cómo te va? Mucho gusto. Sergio Perrone habla. Bueno, un gusto, Sergio, y te agradezco que estés. Es una sola preguntita te voy a hacer. ¿Qué piensas de la actividad escolar
¿Deberíamos suspenderla? ¿Estamos en el momento de suspenderla o no? Porque los parámetros que hemos puesto para la actividad escolar han sido, diría, violados desde hace ya varias semanas. ¿Qué opinas de eso? Las escuelas están obligadas a aplicar reducción en el cupo de alumnos, muchas no tienen presencialidad todos los días, sino que están alternando, suspenden las burbujas en cuanto se producen los contagios. Lo que nosotros estamos viendo en los puntos de atención no parece relacionado al factor escuelas, parece muy relacionado a la conducta social de los adultos, adultos jóvenes y de segunda edad, en entornos sociales y gregarios. Ahora bien, la experiencia de otros países es que cuando se dispara la incidencia, puede ser necesario reconsiderar la presencialidad de las escuelas, pero me parece que las escuelas, al estar más controladas y con el monitoreo de padres y de las autoridades, hoy no son el escenario más peligroso. Primero tenemos que lograr controlar las conductas sociales de los adultos. Y eso no lo puede hacer solo el gobierno ni la autoridad. Depende de la conciencia de la población en saber que tenemos las terapias intensivas ocupadas a pleno. Bien sabés, Sergio, por tu larga trayectoria como trasplantólogo e intensivista, que si hay algo difícil de generar es una unidad de terapia intensiva, en lo que significa el factor humano, tecnológico y la experiencia de las enfermeras y todos los equipos de trabajo. Doctor Gerardo Bosovich, le agradecemos muchísimo su tiempo, lo saludamos desde la televisión pública. Muchas gracias, Gerardo. Bueno,